Bueno, entonces, para un poco del video resumen que tenemos que hacer es de modelos matemáticos en general, el tema que nos ha tocado. Primero vamos a ver que un subtema de estos, que era qué es un modelo matemático. Como sabemos, es una representación de una situación real mediante expresiones matemáticas. Y ahora, ¿cómo lo llevamos esto al tema de ecuaciones diferenciales? Estos son fenómenos reales que se representan mediante ecuaciones. Básicamente nos sirven para analizar, explicar o predecir el comportamiento de sistemas físicos, biológicos o sociales, como es el caso del movimiento de un cuerpo o variación de la temperatura. Después tenemos la construcción de los modelos matemáticos. Para esto nosotros debemos seguir una serie de procesos para que podamos resolverlos de manera correcta. Lo primero que nos dice es que tenemos que encontrar un fenómeno o problema, que es el punto de partida de todo modelo matemático. Se trata que observemos el mundo que nos rodea y ver alguna cosa que nos dé curiosidad, preguntarnos por qué pasa y seguir indagando para llegar a una respuesta. Después tenemos formular un modelo con elementos de matemáticas, básicamente representando nuestro problema mediante la identificación de variables dependientes o independientes. Aquí es donde nosotros básicamente traducimos el problema del mundo real al lenguaje de las matemáticas. Esa es la esencia que nos da la modelación. Después tenemos establecer la hipótesis y un método de prueba de su veracidad. ¿Qué significa esto? Que ningún modelo nos puede incluir toda la complejidad del mundo real. Así que para esto nosotros debemos hacer suposiciones para lograr simplificarlo y hacerlo mucho más sencillo. Como cuarto paso tenemos aplicar los conocimientos matemáticos para resolver el modelo y hacer las predicciones si es necesario. Como sabemos, una vez que el modelo ya lo tenemos escrito en el lenguaje matemático, es decir, en una ecuación, nosotros usamos nuestras herramientas como el cálculo y álgebra para manipularlo y extraer información hasta llegar a una respuesta. Como quinto tenemos hacer comparaciones de los datos obtenidos con los datos reales. Esto es la parte donde confrontamos nuestra teoría con la realidad. Es el momento de saber la verdad para el modelo. Y como sexto tenemos si los resultados no se ajustan a lo esperado, ir ajustando al modelo matemático. Es decir, que si no nos da, nosotros podemos volver a la ecuación, irla modificando hasta que nos dé el resultado esperado. Como un pequeño ejemplo así breve, tenemos el crecimiento poblacional, que básicamente es una suposición de que una población crece a una tasa proporcional a su tamaño. Tenemos la derivada de la población respecto al tiempo es igual a una constante por la población. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente queremos separar estas variables y integrarlas. ¿Para qué? Para que esto nos llegue al final a dar una ecuación que nos permita responder al crecimiento poblacional. Lo primero que hacemos es despejar. Lo que está en función de t lo mandamos al lado derecho para que nos quede dp o derivada de la población es igual a la constante por la población por la de t. Después, ¿qué hacemos nosotros? Es mandar esa p al otro lado para que quede en un lado los términos con p y en el otro lado los términos con k y t. Integramos o vemos que dp sobre p es un logaritmo natural de p que es igual a la constante del tiempo más una constante de integración. Para eliminar este logaritmo, lo que aplicamos es la propiedad de la exponencial, que nos dice que e elevado al logaritmo natural de una expresión es igual a e elevado a una expresión n, y nosotros podemos eliminar del lado izquierdo el logaritmo natural con la e, lo que nos queda la población en función del tiempo es igual a la población inicial por Euler elevado a la constante por el tiempo. Y aquí tenemos el ejemplo ya aplicado con números para tener una mejor idea, que nos dice una colonia de bacterias tiene inicialmente 100 bacterias y crece a una tasa del 20% por hora, que nuestra constante en este caso es del 0,2. Y con la ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente decimos que P en función del tiempo es igual a 100 por E elevado a la 0,2 t, que como se acordaban, el 0,2 era la constante. Ahora solo nos falta reemplazar el tiempo. Para esto viene el interrogante de posterior a 3 horas, ¿qué pasa con esa población de bacterias? ¿Crece o disminuye? Entonces nosotros en- ponemos P en función de 3. Ahora donde veamos nosotros la letra T, reemplazamos por el 3 y nos queda que 100
por E a la 0,2 por 3 es igual a 100 de Euler por 0 elevado a la 0,6, que básicamente son 182 bacterias más o menos que han aumentado, es decir, casi se ha duplicado la cantidad de bacterias en 3 horas. Y es básicamente un poco de lo que nos sirve el modelo matemático para entender un poco mejor. Ya, ahora vamos a hablar de un ejemplo un poco más específico, que es el decaimiento radiactivo. Este es un modelo matemático que explica cómo va disminuyendo la concentración de radioactividad en una determinada zona en un determinado tiempo. Ya, vamos a descartar la variable determinada zona porque se entiende que está hecho en un espacio comprendido, ¿no? Ya, el modelo explica que la tasa de desintegración de núcleos radioactivos es proporcional al número de núcleos presentes, muy parecido al ejemplo anterior que nos dio Daniel con el crecimiento exponencial de bacterias, ¿ya? Eh, en otras palabras, cada núcleo tiene probabilidad constante de desintegrarse por unidad de tiempo, ¿ya? Y acá a la izquierda tenemos lo que sería la ecuación diferencial, muy parecida a la que nos presenta Daniel, que en este caso tiene una lambda negativa, que es la constante de decaimiento. Esto es según las condiciones del entorno a las que se está sometido el isótopo radioactivo. Ya, entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado que se puede resolver por variables separadas. Eh, entonces es muy fácil, ¿no? Ponemos de un lado las n's y de un lado las t's. Integramos, resolvemos la integral y nos queda que el resultado de la ecuación diferencial, es decir, la función que nos interesa, es igual a k por menos k por e elevado a menos lambda por t. Es muy parecido al proceso que nos explicó Daniel anteriormente. Y nada, a la izquierda tendríamos una representación gráfica una de una zona con, expuesta a isótopos radioactivos, con 1000 isótopos radioactivos como muestra inicial y con un -0,1 como constante de decaimiento, ¿ya? Y eso sería todo en el caso del decaimiento radiactivo. Bueno, a continuación tenemos el tema de los cables suspendidos, ¿no? Que como ingenieros civiles vemos la forma de los cables suspendidos en estructuras claves. O sea, desde los puentes, como claramente tenemos aquí una imagen, hasta las simples líneas de transmisión eléctrica o telefónica, las que normalmente vemos en las calles, ¿no? Bueno, nuestro objetivo dentro de esta presentación, de mi parte también, es construir un modelo matemático, una ecuación diferencial que describe la forma exacta de esta curva, ¿no? De los cables. Entonces, tenemos este ejercicio, suponiendo que es un cable, ¿no? La línea azul que está aquí. Entonces, para simplificar este problema, examinamos solo una pequeña porción del cable o el elemento, como lo dije, ¿no? Que va desde el punto más bajo P1, como ya está ahí en la imagen, hasta un punto arbitrario P2. Por conveniencia hemos colocado el origen de coordenadas, de modo que el punto más bajo, o sea el P1, esté en el eje Y en la posición 0A. Y el punto 2 es nuestro punto genérico, que sería XY. También tenemos que sobre este actúan tres fuerzas, como podemos ver. La tensión 1 en P1, que está aquí igual en el ejercicio, no en la imagen, que es puramente horizontal. La tensión T2 en el punto P2, que es tangente a la curva. La tensión 1 igual es tangente a la curva. Y la carga vertical W de ese segmento de cable. La clave de todo este modelo es que esta pequeña sección de cable debe estar en equilibrio estático. La siguiente. Bueno, dentro de aquí vamos a aplicar la condición de equilibrio estático. Primero debemos descomponer la tensión T2, en sus componentes horizontal y vertical. Si θ es el ángulo que forma T2 con la horizontal, entonces obtenemos, como aquí está el equilibrio horizontal, la tensión horizontal constante T1 debe ser igual a la componente de la horizontal de T2. Entonces aquí, como podemos ver, hacemos la igualdad, ¿no? T2 igual a T1 igual a T2 por el coseno de θ. Y en el equilibrio vertical, sumatoria de fuerzas en Y, es igual a cero. La carga vertical total, W, que recordemos desde el peso, debe ser igual a la componente vertical de T2. Entonces,
Claro, aquí ya está, ¿no? La ecuación W es igual a T2 seno de teta. Entonces ya, para obtener la ecuación diferencial, sabemos que por cálculo, que la pendiente de la curva en P2 es la tangente del ángulo teta. Entonces, la tangente del ángulo teta es igual a diferencial de X sobre diferencial de Y. Y también sabemos que W, que es el peso, es igual a la tensión 2 del seno de teta. Entre la ecuación de equilibrio horizontal T1 igual a T2 coseno de teta, los términos se cancelan. Bueno, aquí como vemos podemos obtener esto, entonces que tensión 2 seno de teta sobre tensión 2 coseno de teta es igual al peso sobre la tensión 1. Entonces aquí tenemos que, como lo dije, ¿no? Estas se cancelan, entonces la tangente de teta es igual a W, que es el peso sobre T1. Esto de aquí vamos a sustituirlo en tangente de teta por la pendiente de diferencial de X sobre diferencial de Y. Entonces, con todo esto llegamos a la ecuación diferencial ordinaria de primer orden que buscábamos. Entonces, esta sería diferencial de X sobre diferencial de Y es igual al peso sobre la tensión 1. Y con esta sencilla ecuación diferencial de primer orden, podemos ver que sirve como un modelo tanto para modelar la forma de un alambre flexible como de un cable telefónico, colgando bajo su propio peso, como para modelar la forma de los cables que soportan. Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre la ley de enfriamiento de Newton. Esto es un modelo físico que expresa mediante una ecuación diferencial de primer orden. Básicamente es importante porque nos permite entender cómo varía la temperatura de un cuerpo con el tiempo y cómo podemos modelar ese cambio matemáticamente. La idea principal es que la velocidad con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. En una ecuación está visto como diferencial de temperatura sobre tiempo es igual a la constante de positiva, que es una constante que depende del material y de las condiciones del entorno. Y esto va a ser multiplicado por la variación de temperatura, que sería la temperatura del cuerpo en un instante t, menos la temperatura ambiente, que sería una constante también. Entonces, el signo negativo indica que si el cuerpo está más caliente que el ambiente, su temperatura va a disminuir con el tiempo. Y si estuviera más frío, o sea, pasaría lo contrario, porque aumentaría hasta igualarse con T inicial o TM, como tenemos aquí en la imagen. Para nosotros poder ver de mejor manera la ecuación diferencial principal, tenemos la ecuación que dije anteriormente, ¿no? Tenemos que recordar que nosotros podemos separar las variables de temperatura y de tiempo. Entonces nos queda diferencial de temperatura sobre la diferencia de temperaturas es igual a la constante que queda con el signo negativo multiplicado al diferencial del tiempo. Se integra en ambos lados, dándonos como resultado un logaritmo natural o neperiano, como le conozcan. A esto nosotros le vamos a aplicar la propiedad exponencial y vamos a definir una nueva constante. Vamos a definir una constante a, que sería igual a e elevado a la c, que siempre va a ser positivo. Entonces la solución final, general, digámosle así, es la función de temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la constante que llamamos a hace un momento, que era e elevado a la constante c, multiplicado por el exponencial elevado a la constante que hablábamos en un principio de la constante de enfriamiento, que va a depender del material y de las condiciones, que era k con signo negativo, y esto multiplicado por la variable del tiempo. Eso por hoy, muchas gracias.